Oigan, mis queridos, gracias por estar conmigo en este podcast donde siempre me gusta traerte temas que podamos entre todos analizar, entre todos poder valorar también la importancia y trascendencia que esto puede tener. Y como siempre digo, aprender, porque aprender lo que tú sabes y aplicarlo a lo que yo sé, entonces ya sé más que tú. Hoy un tema delicado que ya en algunas otras ocasiones lo hemos abordado, pero no ha habido todavía la respuesta que quisiéramos o todavía no se ha tenido el impacto que quisiera que tuviéramos, pero a final de cuentas la opinión también está aquí a tu alcance para que juntos tu voz y mi voz puedan llegar al lugar correcto y así tocar las puertas indicadas. Hoy vamos a hablar de este tema que se vuelve polémico, que es de la obstrucción parental. ¿Qué onda lo que está sucediendo con nuestras leyes? Que no se está haciendo nada al respecto. Y cada vez nos estamos encontrando con situaciones que van bloqueando a algunos de los padres para poder lograr esta tarea tan hermosa que es parte del ciclo de la vida, que es la paternidad o la maternidad, en cualquiera que sea esto de los casos, porque no perdona género. Sin embargo, las leyes se han estado cargando hacia un lado más que hacia otro, y aquí es donde empiezan las injusticias, y es de lo que queremos hablar el día de hoy. Hay un panel grande de invitados que tengo, así que quédate conmigo porque estoy seguro vamos a aprender mucho de cada uno de estos casos. Y si también es tu caso y no has tenido la oportunidad de estar delante de una cámara, aquí te doy la voz para que puedas hacerlo. Fíjate que me acompaña un gran grupo interesante de personas y te los voy a presentar a cada uno de ellos y ahorita les vamos a dar voz a cada uno. Yo empiezo primero de aquel lado con mi querido Raúl Rodríguez. Él es presidente de Transformalia, un portal digital. Gracias, mi querido. También Patricio Cabezud, él es activista. Tengo a la licenciada Daniela Flores, presidenta de la Fundación Rescate de Infancia. Nina Massati, ella es escritora e investigadora, conferencista también. Gracias. El maestro Alex Flores, periodista y activista por los derechos humanos. La LIC Informa, la licenciada Yolanda Fuentes, también gracias. Mi querido Mario Valles, acá de este lado conmigo. Mi querido Mario Valles, activista también por el derecho de los niños. Y mi querido César Hernández, activista también por los derechos de nuestros hijos. Hablaba hace un ratito con ustedes y quien quisiera tomar la palabra para empezar, cada uno de nosotros tenemos una historia y tenemos diferentes casos que ya han sido expuestos, pero quisiera que me hablaras de ti al respecto. Hacer conciencia es lo más complicado que hay, porque hablamos de crear cultura y es lo más complicado que hay, pero por algo se tiene que empezar. ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha llevado a hablar específicamente de este tema? Háblame de tu caso y por qué tan interesado en que este tema de los derechos de los niños, no estoy hablando de papá, no estoy hablando de mamá, estoy hablando de las infancias que han sido violentadas, si esa es la palabra, a causa de pleitos de adultos, sí, de imprudencias de adultos, tenemos que decirlo tal cual, al no tomar decisiones correctas en el momento que debíamos haber tomado decisiones. Y no estamos aquí para juzgar porque todos nos hemos equivocado en alguna ocasión de nuestra vida. Lo importante es qué hacemos con estas equivocaciones que hemos tenido. Háblame de ti. ¿Quién quiere tomar la palabra? Por favor. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se puede pasar el micrófono? Lo que trae la... Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Yo quisiera empezar por reconocer que la comarca lagunera ha sido precursora en la historia del país, ¿no? Sabemos que aquí empezó la reforma agraria de Cárdenas y también es precursora con este tema de la ley vicaria, aunque no fue el primer caso, sí ha sido el caso más mediático, el del doctor Johnny, y que ha detonado en gran medida el que estemos aquí a nivel nacional, pues activistas de esta causa. Yo quisiera detenerme en el contexto, respondiendo a tu pregunta. El tema del tejido social y del tema de la confrontación entre géneros tiene que ver con un deterioro en el tejido social,
producto de dos cosas, a mi juicio, y sintetizándolo. Uno es, pues, todas estas teorías del complot de las que se habla, ¿no? En el sentido de que una sociedad desmovilizada y confrontada es más fácil de cooptar y de controlar. Y por el otro lado vemos las tendencias, ¿no? De unas nuevas generaciones que están muy influenciadas, como te decía, por la desmovilización social. Hay estudios que hablan de que las nuevas generaciones son las más estúpidas. Y dicho con todo respeto, y no lo digo yo, no son palabras mías, hay estudios que dicen que son las más aversas a estudiar, a profundizar. Están contextualizadas para no razonar. Y en ese contexto es que se está desarrollando esta disputa entre géneros y que a mí me gustaría, insisto, irme un paso atrás y decir que en gran medida es un pleito impuesto. En gran medida es un pleito que se ha detonado con intenciones ideológicas a nivel mundial, ¿no? Y la buena noticia entre todo esto drama es que esa agenda en muchos lugares del mundo occidental va en retirada. Lamentablemente en México, como en muchos otros temas, vamos tarde y metafóricamente todavía faltan muchos heridos y muertos en esta batalla para que la sociedad reaccione. Wow. Lamentablemente es un tema de mucha lentitud en la reacción. Hasta que no te pasa en carne propia, o no le pasa a tu sobrino, a tu hija, a tu hermano, a tu tío, etcétera, o a ti mismo, reaccionas. Y eso es lo que creo que nos corresponde a quienes hemos despertado esta realidad, tratar de acortar esos tiempos. Tratar de evitarle a México que pierda más generaciones. Me decía en Transformalia, que entrevistaba yo el otro día a un activista, me decía que lamentablemente hemos perdido 1 o 2 generaciones con este tema. Y no podemos, acaba de ocurrir una tragedia ahora con este muchacho que mató a 2 maestras, ¿no? Sí. Y venía yo leyendo hoy en el avión, justamente en la prensa de hoy, que decía un analista algo muy cierto, decía que el asesino ya venía herido, ya venía con la herida, él mismo ya venía herido. Y yo me pregunto, a reserva de que se descubra o se investigue, en qué medida ese muchacho y los otros casos de que han ya lamentablemente ocurrido en México, de que van y generan estos balaceras en sus escuelas, son producto de familias rotas. Y termino con este dato que está comprobado que las familias monoparentales, los hijos tienen una propensión muchísimo mayor a delinquir o a incurrir en adicciones. Entonces yo creo que es un tema del tejido social y es un tema en donde debemos cobrar conciencia de que somos objeto de una batalla ideológica que se nos ha impuesto, insisto. ¿Impuesto por quién, mi querido Raúl? ¿Qué es lo que has visto en tus investigaciones? ¿En qué momento se nos salió de las manos un comentario que alguien consideró y dijo, podría ser? Y deja tú que haya solamente trascendido al comentario un pensamiento, sino que ahora también llegó a imponerse como ley, como dices. Pues habría que preguntarle a los que han detonado estos distorsionadores, ¿no? Uno de ellos sería, por ejemplo, quienes inventaron el tema de la ley vicaria, que está documentado por científicos, que es un fraude científico porque está sustentada toda la lógica y todo el entramado de la ley vicaria que dice que la mujer es la única objeto de violencia y no generadora de violencia. Sí. Esos estudios son el entramado que dio origen a esa lógica, está documentado que son fundamentos falsos, pues, ¿no? Y habría que preguntar y en algún momento tendrán que responder, no sé si ante la historia o ante la ley, a qué obedecen esas intenciones, pero yo te dejo un dato, una analogía que me parece que es bien clara. El comunismo planteaba la lucha de clases, ¿no? Marx y Engels en el Capital establecían la lucha de clases y había que radicalizar las contradicciones de la sociedad para poderla vulnerar y controlar. Hoy esa lucha se traslada al tema de los géneros. Es decir, es una confrontación, una lucha, insisto, un pleito que no se corresponde con la realidad. Y me refiero no a que no exista,
sino a que es semejante entre los dos géneros, aunque se nos quiera vender lo contrario, en donde solamente un sexo o un género es víctima y el otro no, ¿no? Cuando hablamos de este tema de igualdad, hay algo que no podemos dejar atrás y es que exigimos algo que quizá no hemos podido sostener y se nos sale de las manos, que era esta frase que yo te decía. Dicen que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y mi querida licenciada Daniela Flores, presidente de la Fundación Rescate de Infancia, pues has tenido que adaptar un montón de situaciones a esto que se salió de las manos y dijimos, bueno, ya no lo pudimos contener de alguna manera y bueno, si este va a ser el único recurso, pues hay que aplicarlo. ¿Qué pasa contigo, mi querida, en cuestión de que has tenido que hacer modificaciones más allá incluso de solamente palabras? Has tenido que llevarlo a papel y sostenerlo y decir, bueno, vamos a defender ideología. Si se trata de esto, entonces esta es mi ideología y esta va a ser mi defensa y voy a crear todo este respaldo. ¿Para qué? Para que pueda ser escuchada mi voz. Si no va a ser escuchada de manera natural, pues entonces vamos a entrarle al juego. ¿Qué tanto estamos siendo partícipes de esta descomposición social? ¿O qué tanto realmente estamos interviniendo para que estas cosas puedan cambiar? Sí, pues mira, la realidad es que el sistema judicial legal está colapsado. Todos los compañeros que estamos aquí pues, tenemos conocimiento de esto. Cada vez hay más casos de divorcios donde no se resuelven, donde mencionábamos allá arriba que había niños que ni siquiera han salido del Centro Estatal de Convivencia, nunca han convivido con su padre normalmente fuera de este Centro Estatal de Convivencia y es demasiado triste porque ellos no saben lo que es una convivencia libre. Hay casos de compañeros que tienen 10, 15 años y no se resuelve. Entonces, al hacer este cambio de reconocimiento de género, tú te das cuenta que las leyes realmente no están al mismo nivel o equilibradas, ¿no? Lo ideal de esto es que los niños puedan tener una convivencia con ambos padres de manera libre y se pueda mediar en la mayoría de los casos. La solución que nosotros vemos es realmente que se reforme este sistema porque está completamente colapsado. Hay casos donde los padres que supuestamente los acusan de abandónicos es que realmente dejan el asunto porque pasan años y ellos se quedan sin recursos económicos, se quedan sin el tiempo, psicológicamente están muy dañados y la verdad es que ellos dicen, ¿sabes qué? Lo voy a dejar por el bien de mis hijos porque también los niños entran en un juego donde es el estira y afloje, ¿no? Donde el padre y la madre están estirando a los niños y son los que quedan más dañados psicológicamente. Sí nos tenemos que meter, como tú dices, o ensuciarnos en estos temas porque no hay una solución que sea a corto plazo. Lo mencionaban que hay generaciones que ya quedaron perdidas. Efectivamente hay generaciones, 2, 3 generaciones, o sea, niños que tienen, no sé, 17, los jóvenes, 18 años, que ellos ya están muy metidos con el tema de ideología de género, pero tenemos esperanza porque vemos, por ejemplo, jóvenes de universidad que ellos empiezan a hablar de temas pro vida, están en contra del aborto, están a favor de las familias que pueda ser padre y madre, están a favor de que los niños puedan convivir con sus hijos. Hay muchos casos que hemos visto en México y en muchas partes del mundo donde se replica este problema y la mayoría de los papás sí tienen un poco esta decepción, desánimo porque no encuentran la salida. Entonces la situación sí se puede solucionar y allá arriba lo mencionabas, ¿a quién se le puede enfocar este tema o quiénes son las personas a las que va dirigida esta conciencia? Para mí es a los jóvenes que están en la universidad, jóvenes que están en prepa y en secundaria. Ellos son personas que vienen atrás de nosotros y son los que tienen más la mente activa para poder hacer este cambio. Alex, Daniela, perdón, causa este conflicto. ¿Qué tan conveniente es esto? Tú decías ensuciarme las manos para meter en este estiércol que se ha convertido nuestras políticas y nuestras leyes, pero decir para defender esta causa. Y a final de cuentas sí hay una razón, porque estamos hablando de tu generación, estamos hablando de tus hijos, pero ¿qué tan complejo se convierte esto? Porque ante la ley tú ya estás defendiendo un derecho que tienes
para poder paternar, para poder realizar trabajo de paternidad, maternidad y no sé cuántas cosas me está imponiendo ahora también en las leyes que tenga que ser específico al hablarlo. Sí, en mi caso sería maternidad, no gestante. Y esto, ¿me entiendes? Tenemos que ajustarnos a todo este tipo de cosas que la verdad te aplaudo porque no todos tenemos esta capacidad de poderlo hacer. Pero para poder decir, oye, Gracias. ¿sabes qué? Juan, Pedro, tienes esta situación que a mí me ha servido este recurso y que lo podrías aplicar. ¿Qué tan listo estamos como para decir, está bien, voy a entrar a esas reglas porque me lo están imponiendo, pero estamos olvidando algo y es la consecuencia de esto? Yo quiero preguntarte, y con la libertad de contestarme, es por aquellos que peleas, ¿qué tan claro tienen todo esto que tú estás haciendo? Porque si para mí me resulta conflictivo, para ellos, ellas también, el decir, papá, mamá, estoy de acuerdo, ¿qué impacto me estás dejando? Porque me estás diciendo que tengo que llevar este mensaje a jóvenes de secundaria, yo me atrevería a decir también que hasta primaria, pero ¿qué tanto estoy diciéndoles? Vengan, sigamos normalizando todo esto, o vamos a seguir insistiendo para que desde otra trinchera podamos seguir defendiendo los derechos que también tienen a su identidad. Pues sí, mira, nosotros nos enfocamos en la fundación mucho en el tema de la conciencia. Sobre todo Nina, ella está más enfocada en este tema, donde busca concientizar a la gente, porque nos dimos cuenta que nosotros empezamos por el tema final, con el tema de manifestaciones. Sí. Entonces, pues, sabemos todos aquí que la gente no va tanto a las manifestaciones, no tenemos tiempo, no nos gustan, no podemos, X pretextos, ¿no? Entonces, lo que se busca ahora es justo lo que tú mencionas, concientizar a la gente con cursos, conferencias, capacitaciones, talleres, donde la persona pueda darse cuenta de toda la situación que estamos viviendo, porque muchos papás ni siquiera saben qué es la ideología de género, no saben qué es la perspectiva de género. Tú entras a un juicio y te dicen, vamos a hacer un juicio con perspectiva de género, o sea, no sabes qué es. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, sobre todo, Nina, es enfocarse en este tema, desmenuzarlo, para que principalmente los padres que ya están metidos en este problema, ellos puedan saber cómo sobrellevar o resolver este problema. Hay una parte muy importante en esto que obviamente todos los que tenemos este tipo de problemas estamos en la parte judicial, y una parte de la conciencia es que podamos ser autosuficientes en la parte judicial. ¿Qué es esto? Que no porque tú contrates un abogado, el abogado ya te va a resolver todo y el abogado te va a solucionar tu problema. Esa no es la realidad. La realidad es que tú te metas, hablando otra vez de meternos en el tema, y tú puedas tener conocimiento de tu situación. Puedas saber cómo subir una promoción, cómo poder subir un escrito, qué es lo que tienes que hacer en el tema de tiempos, porque los tiempos son muy importantes en el tema legal, ¿no? Sí. Lo que buscamos hacer es bajar esta información con los jóvenes, niños y adolescentes para que ellos puedan aumentar esta conciencia como lo mencionamos, ¿no? Entonces, la situación es esta, que la gente, que la sociedad pueda hacerse más consciente y podamos ir cambiando la cultura, esta batalla cultural. Quisiera decir algo, si me permite. Sí, por favor. Bueno, yo hablo desde el punto de vista de mi experiencia como exjuzgador. Tenemos diferentes pruebas que desahogar al momento de un juicio. Y una de las pruebas es la presuncional. Presuncional dice en su doble aspecto, legal y humano. Es lo que el juez puede dilucidar, no es una prueba como tal, sino en la secuela del juicio, qué es lo que el juez puede advertir. Estas situaciones de cambio de género de manera administrativa, en el caso del doctor Cristian, doctora, él no cambió su nombre, en el caso del licenciado, él sí cambió su nombre. Yo si fuera juzgador, me ponen en una encrucijada tremenda, porque la presuncional a mí me dice, yo estoy viendo a un hombre, pero en un acta de nacimiento yo estoy viendo a una mujer. Uh-huh. Entonces, yo sé que de eso se trata, de poner a los jueces, a los magistrados, a las autoridades contra la pared, a ver qué van a hacer a la hora de tener a dos mujeres enfrente, cómo van a juzgar con perspectiva de género, que todos sabemos y entendemos que las autoridades piensan que la perspectiva de género es juzgar en favor de la mujer, cuando nada que ver. Entonces,
creo yo que este tipo de acciones se tienen que estudiar muy a fondo, no es tan fácil, como que me cambio el nombre y el juez tiene que juzgarme como si fuera una mujer. Ahora nos vamos a la escucha de menor. ¿Cómo va a preguntar el juez? A ver, ¿qué es lo que te dice tu mamá? Y ahora, ¿qué es lo que te dice tu otra mamá? Porque el juez se tiene que referir Claro, a la licenciada como mujer, claro. porque para la ley es una mujer. Pero el niño, a ver, ¿de qué me estás hablando, verdad? Me estás hablando de mi mamá y me estás hablando de mi mamá. Para mí es mi mamá y mi papá. Sí. Todo esto trasciende más allá. No es solamente cambio mi género en un papel, sino todo lo que va después de eso. Hay un derecho constitucional que tenemos todos, bueno, los niños, que es un derecho a la identidad. Hablaba el licenciado con respecto a, hay que llevar esta información a las escuelas, a las primarias, a las secundarias. Precisamente con ese tema estamos batallando con la educación pública, lo que viene en los libros, ¿verdad? Que medio mundo ha puesto el grito en el cielo porque son cuestiones que a consideración de muchos no tienen que ver con la edad de los niños y lejos de enseñarlos los confunden. ¿Qué les vamos a ir a enseñar a las escuelas? Que para que la ley te proteja a ti niño, a ti joven, te tienes que cambiar de género. Pero sin embargo, eso te va a causar también un problema psicológico. Sí, ¿qué tanto el fin justifica los medios? Exactamente. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A poner a las autoridades ahí entre la espada y la pared? Bien, pero inclusive a ti mismo, a la hora de verte al espejo y decir, con todo respeto, ya no me llamo Daniel, me llamo Daniela. ¿Cómo me percibo? Me percibo como Daniel, que ahora soy Daniela administrativamente, o me percibo como Daniela porque soy hombre, pero me percibo como mujer. Ahorita estas cuestiones de género son un relajo. Creo que a los niños los tenemos que proteger, que cuando sean adultos tomen su decisión. Pero hoy por hoy creo que no. Acabas de decir algo importante, licenciada, y aquí es donde quisiera que mi querida Nina también nos pudiera ayudar, porque hablando de el juicio que va a emitir la autoridad bajo la perspectiva correcta que debe tener y las limitantes que las reglas, pongámoslo de esta manera, o las mismas leyes me está encasillando a que juzgue de esa manera, hemos tenido una mala interpretación de las cosas, como la libertad de elegir el género que tenemos, lo hemos malinterpretado en suéltalo, no te ocupes. En algún momento va a decidir si quiere ser él o ella. Cuando yo, que vengo de un pueblo, me enseñaron que aún a los árboles hay que amarrarlos de repente para que vayan creciendo de la forma correcta. Si la naturaleza, como los ríos, las plantas necesitan este ayo, esto que les vaya guiando, ¿por qué con el ser humano hemos dejado todo a su propio entendimiento? Y todo lo que va causando aquí en nuestra mente o en nuestro raciocinio, porque ni siquiera queremos abordar el tema, que cada quien saque sus propias conclusiones. ¿No crees que por eso estamos como estamos, mi querida Nina? Bueno, yo creo que como seres humanos actualmente hemos perdido la capacidad de ver la verdad. Y estoy hablando no de tu verdad, no de mi verdad, sino la verdad. Existe una verdad universal, probablemente. Existen varias verdades universales. Me topaba yo en la presentación de mi libro hace una semana con un comentario que, ya no tuve oportunidad de responder, que mencionaba justamente esto. Decía, cada quien tiene su verdad, nadie tiene la verdad absoluta. Y yo creo que esta frase de nadie tiene la verdad absoluta aplica perfectamente para 1,000,000 de cosas, pero no para todas. Definitivamente sí existen verdades absolutas. La dignidad de la vida humana, por ejemplo, por poner un ejemplo, la igualdad de derechos que debemos tener, son verdades absolutas. Y nosotros como seres humanos hemos caído en un relativismo moral, en el que hemos perdido la conexión con la realidad, con esa verdad que existe de forma independiente de mis propias creencias. Cuando abordamos estos temas de ideología de género, que en específico nos referimos a dos, que tenemos en este momento encontradas, que son transgenerismo
y feminismo. En realidad son dos posturas filosóficamente contrarias. No pueden sostenerse al mismo tiempo. El feminismo sostiene que la mujer es una víctima porque nace mujer, pero el transgenerismo nos dice que uno se percibe como quiera. En realidad son dos posturas que no pueden sostenerse, o es una o es la otra. O nacemos como nacemos y por lo tanto somos víctimas opresores, o sea, en automático al momento que nacemos entramos al grupo opresor o entramos al grupo oprimido, o podemos elegir el bando. Y entonces es ahí donde se enfrentan, donde vemos en la legislación cómo se enfrenta el feminismo y el transgenerismo, ¿no? ¿Qué dice el feminismo? Yo nací mujer, entonces yo soy víctima en automático y por lo tanto exijo al Estado derechos, privilegios, llamémosle, porque cuando un derecho no se le otorga a todos, no es un derecho, es un privilegio. Entonces exijo privilegios al Estado porque yo nací mujer, por lo tanto yo nací oprimida, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si abordamos o tomamos en cuenta el transgenerismo? ¿Por qué no todos los hombres pasan a ser mujeres y entonces ya vivimos en un paraíso femenino? ¿Por qué no todas las mujeres se perciben como hombres y todas gozamos de los privilegios del patriarcado? Entonces no puede sostenerse. Ambas, tanto el feminismo como el transgenerismo, son ideologías que no tienen un fundamento filosófico real y por eso continuamente están cambiando para darle gusto a los seguidores. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como seres humanos, reconectarnos con la verdad, la realidad, buscar, luchar por la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Tenemos que ir a lo que es tangible. Observemos la estadística, observemos los datos. Si deliberadamente, como mencionaba Alex, deliberadamente se ha dejado de registrar la violencia contra los hombres. Deliberadamente no se registra adecuadamente la violencia que cometen las mujeres. Significa que la verdad está ahí, pero se nos está impidiendo llegar a ella. Y es la lucha que nosotros como comunicadores, activistas y demás buscamos hacer. Queremos todos los datos, queremos analizar la verdad sin sesgos ideológicos, más que el decir que somos seres humanos y que como seres humanos tenemos una dignidad inherente a nuestra condición de ser humano y no tiene absolutamente nada que ver con el género. Luchamos mucho por los cambios de género, pero en realidad eso no tendría que cambiar absolutamente nada. Si viviéramos si nos enfrentáramos a un sistema judicial verdaderamente justo, equilibrado, un cambio de género no tendría que motivar absolutamente ningún cambio en absoluto, porque tendría que atenderse a los hechos, a la idoneidad de las partes, a la salud mental de ambos, y no tendría que importarnos el género. Nos importa el género porque no estamos siendo justos. Y entonces es donde entra la disyuntiva de entonces el juez ¿qué aplica? Porque el juez ya trae línea. Desde tu perspectiva como profesional en salud mental, y has escrito acerca de esto también y los derechos que podemos adquirir del pensamiento que cada uno puede tener, ¿qué fue primero? ¿Qué ocasionó qué? La pregunta universal, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque vamos adaptando las cosas a cómo vamos creciendo, como ahora sí que como me den doy, ¿no? ¿Dónde empezó el problema? ¿Dónde está el problema? Porque hay cosas que duelen, pero si no llego a la herida, si no llego a tratar la herida tal cual, aunque esta duela, no va a haber salud en ese aspecto, no va a haber sanidad en esa herida. Bueno, de manera personal yo sostengo, lo sostengo en el libro que acabo de publicar, Crónicas de una antifeminista, que específicamente el tema que estamos abordando, que es obstrucción parental, el problema es el feminismo. Es un problema, y es un problema que viene de décadas, ¿sí? Yo cuento esta anécdota frecuentemente. Había una telenovela, yo creo que sí todos estamos aquí, tú no, todos estamos aquí en edad de acordarnos que había una telenovela que se llamaba Mirada de Mujer. Okay. Fue famosísima, o sea, todo el mundo vio esa telenovela. Ay, ¿tú ya la viste? Bueno, tampoco. Bueno, yo era niña, tampoco es que yo era niña, pero recuerdo que era muy famosa. Todo el mundo vio Mirada de Mujer y yo, y ahorita con las plataformas de stream dije, la voy a volver a ver. No aguanté ni 2 capítulos. Desde el capítulo 1, machismo, aborto, o sea, los temas nos vienen desde hace
décadas a Sí. cuentagotas, están inmersos en nuestro inconsciente de una forma en la que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y hasta después llegan las leyes feministas. Una vez que a todos nosotros nos han lavado el cerebro con estos mecanismos, con estas telenovelas, con los medios de comunicación y demás. Y la verdad yo creo que es momento de identificar al enemigo como es. Para mí ese enemigo es el feminismo, como una de las muchas ramas que hay que atentan contra la familia y la igualdad entre hombres y mujeres. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Por favor, Daniela. Sí, lo que menciona Nina, con la experiencia que hemos tenido, la mayoría de la gente obviamente no entiende esta parte de la raíz que es el inicio, ¿no? Que es el feminismo. Entonces, vemos la parte de obstrucción de vínculo, pero no entendemos de dónde viene esa obstrucción de vínculo, ¿no? Entonces, hay muchas ramas que tiene el feminismo, pero al comprenderlo, como ella lo menciona, de manera integral, tú ya tienes una mayor claridad de cuál es el problema al cual te estás enfrentando, ¿no? Al entender cuál es el problema, empiezas a encontrar estrategias que puedes darte cuenta que te pueden resolver este problema. Entonces es otra parte que también se busca para poder concientizar a los papás obstruidos, que ellos puedan comprender el problema de manera integral en el que ellos están dentro y que están viviendo. Obviamente es muy complicado que alguien te lo pueda decir nada más porque sí, ¿no? Entonces te avientas años. Lo que buscamos es recortar todos esos tipos de años y plazos también sobre los temas que se judicializan, ¿no? O sea, es insostenible que un niño, un bebé de 1 año, se aviente 15 años en un proceso judicial. Estaba viendo una campaña que hicieron en el día 8 Sí. de marzo, y ahí ponían ellas el tiempo que llevaban como 5 años judicializado, ¿no? Entonces una mujer pone 20 años judicializada su vida. Entonces, imagínate cuánto tiempo los hijos que tenga de las edades han vivido esto. Mi querido, pero dijiste, perdón, Daniela, dijiste una palabra. No te preocupes. Sí, perdón por ejercer esta violencia, perdóname. Chique. Hablaste de recortar todo esto. Y aunque entiendo el punto recortar tiempo, lejos de ser tajantes, estamos injertando en este árbol otras ramas que se va volviendo más complicado llegar a la raíz, porque en lugar de solucionarlo cortando, voy adaptando. Para alargarlo. Y son ahora nuevas leyes que en lugar de cortar y decir, ¿saben qué? La neta me equivoqué, pues vamos a regresarnos a esto original. Ahora tengo que legislar y decir, no, en tus derechos, Daniela, como mujer transgénero, pues tú ya no participas en los derechos de la mujer natural. Pues bueno, entonces, ¿dónde me deja la perspectiva? Entonces, hicimos ahora una ramificación en lugar de decir, vámonos, desde aquí, desde cero. ¿Qué tanto daño nos está haciendo esto? Pues el daño que nos está haciendo es el que estamos viendo cada uno de nosotros, con todas las generaciones, con los niños. Bien lo mencionaban el compañero, hay niños que pues su familia no está el padre o la madre, o no están los dos, y estos niños repercuten en temas de drogas, violencia, lo que acabamos de ver. No solamente es drogas, violencia, también son más niños que caigan en trata, es más fácil porque no hay quien los supervise. Sí. Pueden ser niños que caigan en temas del narco, que lo hemos visto, que los reclutan en redes sociales, los reclutan en Roblox, y son niños que normalmente viven con la mamá o con alguien que los está cuidando. Entonces, lo que nosotros buscamos, todos los activistas, es que estos niños dejen de ser violentados en la forma más rápida posible. Aquí Patricio me comentaba, 4 años, 10, casi 5 meses. 10 meses. Bueno, ahorita 4 años... 4 meses. 4 años, 4 meses sin ver a sus hijas. O sea, ¿te imaginas el daño psicológico que tienen las niñas? ¿Y cuánto tiempo va a tardar para que estas niñas lo puedan recuperar? Bien. Todos sabemos que en cada trabajo hay plazos. Sabemos que, por ejemplo, los arquitectos tienen que entregar las obras. En el trabajo que cada uno esté, tiene que entregar en cierto tiempo y plazos lo que le toca de tarea, ¿no? Pero aquí los niños, que son humanos, son vidas, es lo más importante que tenemos, los podemos dejar años y no se resuelve. Hay papás que conocemos en Monterrey y en varios estados que sus hijos ya son mayores de edad y el asunto no se resolvió. Entonces, realmente el sistema no está funcionando.
Cuando hablamos del sistema, y aquí yo quisiera darte la palabra para ti, mi querido Alex Flores, nos encontramos pues en un fango, un lodo cenagoso, o sea, ni siquiera es solamente un sistema enlodado, es algo que nos está atrapando y consumiendo, arenas movedizas que lejos de tocar suelo nos están hundiendo más y más. Y cada vez el tiempo sigue avanzando, pero también no ha habido nada que nos esté preparando para esto. Ya lo hablábamos y ahorita Daniela lo mencionaba también, el caso de Patricio, que ahorita también nos contará acerca de su historia personal y los demás activistas. Nos encontramos con un problema que es el tiempo, cosas que ya no se van a recuperar. Definitivamente, quizá a través de un papel va a haber un dictamen, pero ya va a haber personas que pues simplemente como no ha estado en su historia por tantos años, por tanto tiempo, pues no me involucren más que como un conocido más o como alguien a quien le tengo que sonreír porque lleva un título de papá, mamá, etc. ¿Qué está pasando con lo que tenemos que llevar a cabo? Porque si ya esto es una mierda, entonces tengo que saber cómo lidiar con ella. No me voy a ahogar en la mierda. ¿Qué recursos hay en la actualidad para que si no puedo evitar que la gente la siga cagando, porque eso sigue, hay generaciones nuevas que como no hemos tratado el tema, en la primera noche que salgo con la niña y como no tuve ningún tipo de educación, ya la terminé embarazando, ella no tenía conciencia, él no tiene conciencia y como resultado tenemos hijos abandonados. Habemos generaciones que estamos peleando por recuperar a nuestros hijos, pero hay ya generaciones que vienen que ni siquiera ya lo están intentando porque no tienen este tipo de conciencia. ¿Qué hay? O sea, tenemos algo ahorita en la actualidad, bolsas para ponernos en las botas de perdido y no mancharnos de toda la mierda que hay en las leyes. ¿Cuáles son estos recursos que has visto? A ver, yo creo que ahí el tema es que tenemos que reconocer que existen diferentes niveles de entendimiento del problema, diferentes niveles del problema, y hay cosas que se atienden en la realidad inmediata de las personas, cosas que se atienden en la realidad general del país y cosas que se tienen que atender a nivel filosófico estructural de cómo estamos organizando nuestra sociedad. O sea, a veces no entiendo por qué hay gente que se le olvida que venimos de partes de procesos históricos muy largos. Lo que estamos viviendo ahora es la resaca de la Segunda Guerra Mundial todavía. En la Segunda Guerra Mundial hay un libro que se publica que se llama Estudios sobre la personalidad autoritaria que hizo Adorno. Y ese libro es el pilar fundamental de todo el problema que hoy tenemos en Occidente. Porque básicamente la conclusión a la que llega Adorno es que el auge del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial se debe a la familia tradicional. Esa es la conclusión del libro. Sí. Lo que dijo es: como había padres y figuras paternas muy autoritarias dentro de las familias en Alemania, el fascismo alemán entró a través de la estructura familiar por los padres, se diseminó en las familias y ocurrió lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Luego entonces todos los teóricos y políticos liberal progresistas, liberalistas o de izquierda, porque además pues todo el mundo le tiene miedo al fascismo y con justa razón, se cortan de ahí y empiezan a generar iniciativas y leyes que tienen como finalidad decir entonces, si el problema son las familias y los padres, a los que tenemos que sacar de la casa es a los padres y los que tenemos que educar somos los estados. Y entonces surgen todas las iniciativas a partir de la mitad del siglo pasado hasta ahorita de tratar de buscar que los niños pasen la mayor cantidad de tiempo dentro de las instituciones educativas del Estado y la menor cantidad de tiempo posible dentro de sus familias y con sus padres. Wow. Entonces, sí, nosotros trazamos desde ahí el problema. Nos damos cuenta que realmente el origen y la causante de todo esto es una mala comprensión de cómo se dieron las condiciones que generaron una guerra y que entonces el ataque es contra la familia. Lo que nosotros tenemos que hacer es a nivel filosófico estructural regresar al tema de la familia. Decir, pues realmente la familia funciona como una célula organizadora de la sociedad a través de la cual hemos replicado nuestras creencias, cultura y valores desde que estábamos en las cavernas hasta que llegamos a la luna. Y eso no va a cambiar en 50 años. Y la consecuencia de que lo intentaron cambiar en 50 años es el nivel de desorganización social en el que estamos hoy en día. Porque además tampoco nos dan una propuesta o nos dan una alternativa con respecto de, ok, la familia no funcionó, va.
¿cuál es la alternativa? No tienen alternativas. No nos están poniendo sobre la mesa una alternativa. No, yo sí la dieron, perdón, pero de nuevo volvemos al feminismo, porque es justamente Shulamit Firestone, escritora teórica del feminismo, quien nos da justamente qué es lo que pretenden hacer. O sea, dicen mucho, el patriarcado se va a caer, y es Shulamit Firestone la que nos indica qué es lo que pretenden poner cuando caiga el patriarcado en la familia. No lo quieren escuchar, pero se los voy a decir igual. Lo que propone Shulamit Firestone es que vivamos en una especie de comunas donde no exista relación de parentesco, que nadie sepa quiénes son el padre de los niños, porque estamos todos contra todos, incluidos los niños, y habla de la capacidad sexual de los niños de ser penetrados. Esa es la propuesta que tiene el feminismo y el progresismo para cuando el patriarcado y la familia caiga. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Yo veo, hay recursos que pueden ayudar. ¿Cuáles son estas soluciones que estamos proponiendo? Porque seguimos siendo incisivos en la falta de la legislación, de atención, en el cúmulo de trabajo que hay también con nuestros jueces. Ya todos vimos el problema. ¿Cuál es la propuesta? Porque desde mi trinchera, puedo hablarle a la familia, manejo escuela para padres, pero cada vez hay una obstrucción hacia esto. Cuando yo llego a las escuelas, cuando llego a las universidades y no hay nadie interesado en educarse al respecto. Cada vez hay menos gente interesada en saber cuál es el papel que debería tener el hombre, la mujer, nosotros como hijos. Nadie quiere tomar esta responsabilidad, que era lo que decía Nina. O sea, lo aventamos ahí se va a ver quién entiende, cómo lo entienda, y bajo la falsa perspectiva de tener mente abierta, nos vamos adaptando a cualquier cosa. Simplemente la teníamos disponible, no estaba abierta la mente, estaba disponible. Hemos dejado la libertad de pensamiento en manos de no sé quién, ya lo decía Nina también, de novelas, de películas, de comentarios. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales tenemos que actuar ya? Hablamos ya de todo lo que está descompuesto. Tenemos departamentos de psicología apenas entrando en algunas escuelas, y por cumplir un check en aquello que se requiere, pero cuando hablo con los colegas resulta que pues no, me van mandando al chamaco platicador, me siguen mandando pues nada más al niño que se pone a jugar, que tiene hiperactividad. Realmente no estamos poniéndolo como una obligatoriedad en ellos para entonces empezar a formar. Tú no quieres tomar la responsabilidad, tú tampoco quieres tomar la responsabilidad, pues entonces déjame al profesional de la salud mental que tome el argumento que debe de tener o que va a guiar al niño hacia un sano crecimiento en su salud mental también. Sí, es que justo, digo, en investigación académica decimos, la mitad de tu respuesta está en una pregunta bien hecha. A partir de cómo planteas el problema, encuentras la solución. Si nosotros entendemos que el problema viene del ataque hacia la estructura familiar, lo peor que podemos hacer precisamente es extraer la responsabilidad de la familia en terceros. Porque entonces tú tienes a todos estos profesionales de la salud que vienen de currículas educativas que están alineadas a estos modelos políticos ideológicos y que van a seguir bajándole las mismas soluciones que desde hace décadas estamos tratando de pelear en contra. Ahora, por ejemplo, se tienen los temas también de ideología de género para los niños, en donde si no le dices al niño que es niña, te lo quitan, ¿no? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es, en lugar de seguir dándole herramientas al gobierno y caer en su discurso de, pues sí, es que todos somos muy responsables, es que no saben, no, tenemos que refortalecer la responsabilidad familiar. Necesitamos empoderar a los padres y a las madres a volverse a hacer cargo de la crianza y compartir los valores y la cultura para con sus hijos. Se necesita que los padres y las madres puedan pasar más tiempo con sus hijos. Ahora, para que eso pase, se necesitan hacer reformas integrales en todos los ámbitos, desde el ámbito económico, porque no puede ser posible que tengas padres y madres trabajando 16 horas al día para poder mantener un hijo, cuando antes las familias eran de 10 hijos y no existía ese problema o no estaba tan exacerbado como ahora. Se necesitan hacer cambios políticos en la manera en la que se designan quiénes van a entrar al mundo de la política, porque ahorita como todo es populismo democrático, entonces es pues el que traiga la idea más padre o la que suene más bonito o el que esté más guapo. Se necesitan cambiar los mecanismos de designación
información de nuestras autoridades. Se necesita cambiar cuál es el papel de la educación en México. Desde que surge el modelo educativo en México, desde los años 20, la educación en este país no está diseñada para educar, está diseñada para adoctrinar. Tenemos que cambiar el modelo educativo desde su origen y desde la Secretaría de Educación Pública. Necesitamos hacer una N cantidad de cambios. Pero lo único a lo que podemos allegarnos en este momento es que cada quien, desde su esfera de acción personal, asuma esa responsabilidad. Porque si no logramos que asuman esa responsabilidad, entonces en el momento en el que alguien levante la mano para querer empezar a hacer los cambios más grandes, no se va a poder hacer. El tema aquí entonces es que algunos dicen, pues es que hay que reformar una ley, hay que generar una política pública, hay que cambiar un gobierno, hay que cambiar un presidente. Ya fui a Argentina, ya ganó mi ley. El problema de las denuncias falsas sigue, el problema de los peritajes vendidos sigue, el problema de los padres obstruidos sigue. Entonces no se gana esto cambiando un político, poniendo un presidente, haciendo una ley, cambiando un juez. Se logra cuando la sociedad, los padres de familia, estas nuevas generaciones de padres que están creciendo, se hagan responsables de lo que les toca. Y ahí la realidad y lo que decía Nina de las verdades objetivas se va a imponer forzosamente, porque tú no puedes jugar a ser un adolescente toda tu vida sin que eso te regrese y te muerda la mano. Y en algún momento esa realidad te tiene que morder y entonces ahí se va a hacer selección natural, los que aprendan y maduran y los que se quedan en el camino. ¿Qué has visto? ¿Hay luz en el camino de perdido? ¿Hay, como dicen, una luz de esperanza o seguimos todavía tirando patadas a lo invisible? La verdad es que sí hay, son procesos largos. La verdad es que cada vez hay más jóvenes que están viendo esto. Los últimos datos en España indican que ya el 51% de las mujeres jóvenes españolas ya no se identifican con el feminismo. Es el número más alto en una década. Eso significa que ya van para atrás. Solo el 38% del total de jóvenes de España se identifica con el feminismo. Es el número más bajo desde que se empieza a medir este tema. En muchos otros países la situación está creciendo igual. Ahora lo que nos corresponde a los que tenemos plataformas es darle lenguaje, estructura y comunicación a la alternativa. Porque si no, entonces nada más los dejamos a la deriva diciéndoles, pues es que esto está mal, pero nadie se atreve a tomar la responsabilidad de decir, pero esto es lo que está bien. Wow. Mi querido Patricio Cabezud, hay víctimas, y no sé si la palabra sea aplicada correctamente, pues de las circunstancias que nos están rodeando. Y podríamos quizá poner nombre y decir, soy una víctima de la circunstancia porque no me dejan paternar. Pero creo que si somos conscientes, realmente, por desgracia, han sido tus hijas las que han pagado estos platos rotos. En tu caso, que quizá ha sido muy mediático por la persona que eres, ¿cómo lo has vivido? Háblame de la persona, háblame de Patricio. En despertar en la mañana, saber la condición en la que estás, que no puedes darle un beso a tus hijas, desearles buenos días de una manera física o cercana, tener el apuro de no perder una identidad, estar luchando día a día por un derecho que tienes, y aunque ya hay una luz de esperanza ante un juicio, por cómo hayan sido las situaciones, ¿cómo es que lidias con esta situación de no perder el tiempo por la obstrucción de la cual estás siendo victimizado, mi querido? Hay que cambiar la narrativa, compañero. A ver. Son ellas las que están siendo obstaculizadas de su papá, porque el derecho es de los niños y de las niñas en este país. Venga. Es parte de lo que he aprendido. El interés superior de los menores. Suena hermoso, ¿no? Está preciosa la frase. Lamentablemente, no se aplica en este país. ¿Por qué? Porque me llama la atención, casi todos lo han mencionado, los factores, las causas, el por qué te da la enfermedad y luego encontrar la medicina, ¿no?, para solucionarla. No se ha mencionado algo muy importante, el negociazo que es para las autoridades. Negocio redondito, donde hay verdaderos grupos delictivos organizadísimos que cada que llega una denuncia, ¡qué fregón! Ya tenemos chamba. Y otra denuncia, y otra denuncia, y otra. Los que se están enriqueciendo, no sé si enriqueciendo o no,
Cuando hay corrupción hay mucha lana, sí, algunos, pero van a tener chamba siempre. Es un negociazo. Y como está todo tan corrupto, tan asquerosamente podrido, un sistema que ya lo mencionó, no funciona, está arcaico, primitivo, rebasado, pero este es un negociazo para ellos. ¿Pero derivado de qué? De denuncias de hechos falsos. La gran mayoría, creo que es el 80 y tantos % de lo último que leí, de la mayoría de los casos de niñas y niños obstaculizados de ver a papá son de denuncias de mujeres hacia hombres. Y cuando como hombre tú pones una denuncia contra una mujer, el ejemplo pues está aquí conmigo, que es el mismito para muchos papás. Yo ya le puse 3 denuncias. Una está extraviada. La otra no procedió porque como ella me denunció primero, entonces ellos mismos, el ministerio, póngale otra denuncia, pero ya no de denuncia de sustracción de menores, ni tampoco la denuncia a la que extraviaron de daño psicológico y violencia contra de mi persona. Tuvimos que poner una tercera que se llama daño a particulares. ¿A terceros o a particulares? Creo que no me acuerdo todos los nombres. Y también está ahí detenida. No ha procedido. Pero que una mujer no te ponga una denuncia. Al menos en mi caso, a las 5 horas yo tenía a la policía poniéndome el papelito. Señor Cabezuto, usted fue denunciado por violencia familiar de parte de su expareja y está usted en este momento notificado y te ponen una restricción, no acercarte ni comunicarte. Increíble, el gobierno le llama a la víctima. También, como no trataba de ser brusco contigo, de cambiemos la narrativa, gobierno. Claro. No es víctima, es probable víctima, supuesta víctima. Y a uno ya lo llaman el agresor. Denunciante apenas. Sí, debería ser el probable agresor, pero así ya lo manejan. Y esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia con 60 y tantas puntos, no sé si está bien dicho, puntos, abogados, artículos, sí. Hay unos tan inverosímiles o tan radicales como que si tú te le quedas viendo si una mujer te denuncia de que se sintió incómoda por la forma en cómo la miraste y ella va y te denuncia porque dice, ese señor a mí me incomodó por la forma morbosa y perversa como vio, te van a llegar con la restricción de que a esa señora que te denunció no te puedes acercar ni comunicar y se abre una investigación porque la ley dice que no tiene por qué no creer en la palabra de una mujer. En este país, nacer hombre, compañero, es nacer con libertad condicional. Esa es la realidad así de cruda. Y en mi caso en particular, rapidísimo, yo ya pasé por las 5 etapas. Rapidísimo. Etapa 1, cuando te denuncian, entras en shock. Te atontas, te quedas, no crees lo que te está pasando. Y te dura un buen tiempo. Buscas abogados. Segunda etapa, le haces caso a los abogados. Mira que hacerle así, así, así. Y tú se evitas porque como no sabes nada, pues estás ahí saliendo del shock y le haces caso a los abogados. Pero pasa el tiempo y no pasa nada. Tercera etapa, entras y te envalentonas. Ya no le haces caso a los abogados. Una asociación te invita a representarlos y como viste que pasaron 2 años y no pasó nada y hasta tu misma familia te dice, yo estoy alejado de 3 de mis hermanas que no querían que yo participara de esto. Patricio, no te metas a esto, te vas a echar al gobierno encima. No que estemos peleados, estamos alejados. Claro. Porque ellas siguen entercadas en que ellas tienen la razón que no me debí de haber involucrado en esto. Pero las otras 3, otro y las otras 2, somos ahí 6. No, sí, no ha pasado nada. Entonces etapa 3 te envalentonas. Órale, vámonos con todo, sabiendo o que te lo van a resolver así, porque se hace mediático, o te echas en contra de las autoridades, como mis hermanas me decían. Entonces, de etapa 3 ya la pasé, me envalentoné. ¿Y qué pasó? Me fue peor, porque cuando iba a recuperar a mis hijas, el caminito ya se lo saben las mujeres. Nos imaginamos claramente a los abogados diciéndole a mi expareja, oye, ya te van a quitar a tus hijas se me fue el nombre técnico, la guardia y custodia provisional que tienes, señora, la vas a perder porque tienes, en mi caso, mi expareja, 84 desacatos a la ley, convivencias no realizadas, pruebas psicológicas no realizadas y desobediencias de ir con un juez que la citó. Y le dijeron, ya te las van a quitar. Oye, ¿qué hacemos?
denúncialo de algo, de un delito grave. Y me acusa de, voy a decir, bueno, sí, no sé si lo van a cortar, abuso sexual agravado en contra de mis hijas. Es lo peor que un hombre puede ser acusado. Prefiero que me hubieran acusado de asesinato, de narcotráfico, de droga, de lo que quieras. Es lo peor que a un hombre lo pueden acusar. Entonces, todo se detiene. Y afortunadamente, por cierto, cuando te acusan de eso, artículo 19, tu investigación será privado de tu libertad, o sea, en la cárcel, para que lo entendamos así. Afortunadamente, mi abogado, el maestro Mora, se movió y me consiguen un amparo para escuchar mi acusación y no poder ser aprehendido. Que, por cierto, la famosa orden de aprehensión apareció, mas nunca se ejecutó. En los medios de comunicación, un innombrable periodista se atrevió a decir en la televisión a nivel nacional que yo era prófugo de la justicia, que ese es otro tema, lo de el manejo periodístico que se le da a los casos. A mi mamá no le dio un infarto porque Dios es grande, porque un periodista no una vez, 4 veces se atrevió a decir eso. Imagínate el daño, el menosprecio a tu persona, que diga prófugo de la justicia. La policía lo está buscando para encarcelarlo y meterlo al reclusorio oriente. Es horrible ver tu nombre con tu cara bonita o fea como la tengas con una cinta aquí. Patricio N. Te destruye la vida, pero está destruyendo la vida de tus hijas. Y finalmente, después de esta etapa de empaletanamiento y que tampoco pasó nada y fue todavía peor, entras a la etapa número 4. Desprendimiento. Suena horrible lo que te voy a decir. Llega un momento en que la cabeza de mi familia, aunque parezca que tengo mamitis, pero mi mamá sigue siendo la santa y patrona. Hace 2 años, cuando fue la Asamblea Nacional de la Asociación en Monterrey, en una Navidad dijo: Patricio, me habla de usted porque es de Chihuahua. Mijito, hay que entregarle ya esas niñas a Dios. Ya pasaron 3 años y cacho. Y no hay que buscar el por qué, sino el para qué. Y usted, mijito, tiene que salir adelante. No puede estar así en una depresión crónica que no quería aceptar, porque soy power. Ya viste cómo soy, prendido y muy entusiasta, y soy intenso, mas no violento. Soy parlanchín, pero no violento, que es muy diferente. Y sí, ya entré a la etapa de, como que es un dejar ir teórico. Aquí están en mi corazón. Yo tengo 2 corazones que son mis 2 hijas. Y aquí estoy platicando contigo. Y aquí estoy compartiendo con estas personas inteligentísimas. ¿Verdad, Raúl? Con un coeficiente que yo hablo con él y digo: espérame, estás muy rápido. El conocimiento que tiene Nina, Alex, la licenciada que ha apoyado tanto. Entonces, aquí estoy. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque sigo luchando por mis hijas, buscando justicia. Que se acabe la cochina, alarmante y asquerosa corrupción de estos cuerpos, o llámenles como quieras, delictivos, que son magistrados, jueces, psicólogos, MPs. Son una bola de rateros asquerosos que les dan lana o les dan órdenes, personajes importantes. Si no haces esto, te quitamos de la chamba. Y mi caso está embarrado de eso, como el de todos. La mayoría es idéntico, palabras más o menos. Mi caso es idéntico al de muchísimos papás en este país. El mío se ha visibilizado de esa manera tal que yo ya no me puedo echar para atrás. Pues ya se visibilizó cuando me aventé a hacer la manifestación aquella en la que estuvimos todos, y la convocatoria fue impresionante. Y sí se movieron muchos casos, cuando menos. Para finalizar, yo sí te puedo decir que lo que decidí hacer ha tenido un sentido, un para qué. Al menos un señor lleno de tatuajes, robusto, en una conferencia a la que me invitaron a dar, fíjate, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, que fui a dar una conferencia. A la salida me esperó después de las fotos y todo, me abrazó, me lloró, me dijo: señor Cabezud, gracias a usted me inspiré. Yo estaba deprimido, yo ya no quería. Fui a la manifestación, vi cómo está luchando, vi cómo están todos, me fortalecí, me reanimé, busqué. Yo ya tengo a mi hija y fue gracias a usted. Ya para mí ya tuvo sentido. Yo espero que eso pueda ocurrirme más pronto. Qué lejos que recuperar a mis hijas y que se haga justicia y sepa la verdad de que fui víctima, sí, como bien lo dijiste, de acusaciones de hechos falsos, pero las verdaderas víctimas a las que le dieron en la torre ya de por vida son a las 2 niñas Cabezud. Y ese es el verdadero problema, y es por lo que estamos aquí hoy, para seguir visibilizando y que se sacuda algo de esta putrefacción del tejido social, porque lo que se está destruyendo es a los niños y a la familia, que es el núcleo que le da sostén a este país.
El estar frente a la batalla te lleva... La quinta etapa. Sí, no nos dejes con la duda. Dije 5, perdón. Que ya pasé por las 4 etapas. Bueno, la quinta que dicen los que saben es lo que todos me dicen. Desde el psicólogo Adalberto, mis amigos, mis colegas, mis compañeros, mi familia. De manera quizás soberbia, mi hermano el mayor. Y me lo dijo de diferentes maneras. Patricio, la quinta sería esa, porque le ha pasado a la gran mayoría. ¿Verdad, Mario? Que también lo decía. Tarde que temprano, lo que creemos que va a ocurrir, lamentablemente, como en mi caso, como el de muchos papás, es que se va a resolver no en lo jurídico primero, sino en lo de la sangre. Tus hijas te van a buscar y yo necesito estar bien, sano, físicamente, saludablemente de la cabeza, porque lo más probable cuando ellas tengan, yo decía 18, si no, ya no, eso era en los 70s, 80s. Hoy, con tanta comunicación que hay, probablemente ocurra a los 12, 13, 14 años. Están a punto de que ocurra eso. Probablemente y lamentablemente, pero no es ciencia, es probablemente, depende del daño que tengan, me van a buscar porque van a encontrar tanta evidencia de la basura y del daño psicológico que les hicieron y van a encontrar la otra parte, que es a su papá haciendo esto. Son testimonios. Y sobre todo, no solo lo que digo yo, lo que dicen de mí y lo que saben de la persona que soy, de la persona que educaron y de la persona en la que me convertí. El orgulloso papá que soy, que sigo hoy, 4 años, 4 meses después, luchando y dándole voz a mis hijas por el terrible daño que les han causado. ¿Cómo te mantienes centrado en esta lucha, entendiendo esto que me acabas de decir, para que en medio del fuego cruzado puedan entender la razón de por qué está sucediendo todo esto? A final de cuentas, por quienes estamos luchando, que son nuestros hijos. Sí. Que al paso de todo este tiempo, ellas puedan identificar en medio de los argumentos de y de, saber entonces tomar la decisión que mejor les convenga a ellas sin que esto se vea contaminado por tu propia percepción o la percepción de ella con respecto a esta discusión. Entiendo, no lo sabemos, no es ciencia. Hay un 50-50, depende del daño que tengan. Yo conozco casos, pregúntale a Miguel Ruiz, de aquí de Torreón. Lo que yo escuché de él es que sus hijas, pasó el tiempo, se crecieron y no quieren saber nada de su papá. Tengo una compañera conductora de televisión, Alex Arcadia, que compartió programa, un podcast que hicimos para dar conocimiento y tips y herramientas. La mayor, después de 8 años, sí está con su mamá y la que tiene 3 años menos, no quiere saber nada de la mamá. La otra quedó dañadísima, no tiene contacto con ella, no es ciencia. Es una esperanza de que efectivamente mis hijas puedan en un momento ver este testimonio y los más de 400 en los que he participado, desde manifestaciones, podcasts, entrevistas callejeras, chacaleos, alfombras rojas, a donde yo me aparezco, me preguntan, cada que yo hablo para mí es un testimonio de que papá de estas 2 niñas, Cabezud, sigue luchando por ellas, levantando la voz, buscando justicia y que el caso se resuelva en favor de ellas, porque las afectadas son ellas. Yo, mal que bien, pues ya soy un casi señor de 60 años que sigue actuando como si tuviera 40, para no exagerar 20, que había tenido una vida de Hollywood hasta que me denunciaron. Mal que bien, hasta que me denunciaron, como que mi vida colapsó, no se ha acabado. Tan no se ha acabado que aquí estoy luchando por ellas y compartiendo foro con personas tan brillantes de las que trato de aprender para seguir manifestándome en favor de mis 2 hijas. Raúl. Gracias. Oye, pues yo nada más quisiera yo acotar algo que hace rato quedó un poco en el tintero y es el tema, porque había que dar contexto, ¿no? Alguien decía, ¿no? Aquí, la compañera decía, dar contexto. Yo nada más quisiera señalar que, y a riesgo de equivocarme, no sé si todos o la gran mayoría de los que estamos aquí y de los activistas que hay en el país de este tema, de la causa, somos pro mujer. Y eso hay que enfatizarlo porque se malinterpreta. Sí, exacto. Una cosa es ser antifeminista, claro, y otra cosa es ser promujer. Y me gustaría dejarlo muy claro porque si no sería entrar en esta dinámica que nos quieren imponer de tú de qué lado estás. Y no tienes por qué optar. Y claro, el interés superior de la infancia es lo que debe prevalecer aquí, ¿no? Claro, claro, no es partidista esto. Una pregunta, dijiste una cosa es ser antifeminista y otra cosa es ser pro mujer. Sí, básicamente.
El feminismo, lo decías tú en la conferencia, me parece, o alguien lo decía, que la mujer, el feminismo asume, digo, y además hay varias corrientes de feminismo, no hay solo una. Está el mujerismo también, por ejemplo, pero básicamente la visión feminista es asumirse víctima. Y la promujer, o la visión promujer, es partir del hecho de que hay igualdad entre los géneros y que se debe consolidar esa igualdad o subsanar en donde no la haya, pero partiendo de la igualdad entre ambas partes, ¿no? Una activista me decía, bueno, a mi juicio, ella decía, desde que se le dio el voto a la mujer en 1955 ya se subsanó la desigualdad que había, ¿no? Y después de eso ya todo es espuma. Es la visión que tenía ella, ¿no? Pero bueno, básicamente sería, lo estoy sintetizando a grandes rasgos, ¿no? Ok, entonces entiendo, por lo que me estás explicando, que entonces una cosa es ser feminista y otra cosa es ser pro mujer. Básicamente sí. Ah, ok, bien. No, te lo comentaba porque dijiste, una cosa es ser antifeminista y otra cosa es ser pro mujer. Bueno, al final es lo mismo, es decir, sí, no digo, pero, o sea, sí, una cosa es ser feminista y otra cosa es ser pro mujer. Es decir, pues, yo asumo que soy antifeminista por todas las evidencias que he recabado, pero eso no me aleja de ser pro mujer. Claro. Estás a favor de la mujer, no de las feministas. Así es. Sí, sí. Realmente no vela los intereses de la mujer. No es lo mismo ser una feminista que ser una mujer. Así es. Sí. Sí, licenciada, por favor. Yo tuve oportunidad de ver algunos documentos de Patricia, particularmente la primera, o no sé si fue la primera orden de restricción, y yo comentaba con él que la víctima, según ese documento, era su exmujer. La prohibición de no acercarse era a la víctima. Las niñas ni siquiera estaban consideradas como víctimas indirectas. Entonces, la orden de restricción decía que no se podía acercar a la víctima. Y de acuerdo a ese mismo documento, la víctima no eran las niñas, era la señora. Por lo tanto, la orden de restricción era única y exclusivamente para la señora, no así para las niñas. Yo grabé un video en aquellos tiempos en el que todo esto estaba muy viral. Porque en aquellos tiempos. sí, Wow. hace 1000 años. ¡Qué horror! ¿Hace 4 años? Sí, Claro. hace mucho. ¡Qué horror! Y el juez, me corrige si estoy equivocada, emitió una orden para que la señora presentara a las niñas y ordenó rompimiento de cerraduras para que las niñas fueran presentadas ante el juez, porque a la señora la requirieron varias veces 84. porque él no sabía cómo estaban las niñas, el juez tampoco. Entonces el juez dijo, bueno, rompamos cerraduras para que las presente. La señora, a la hora de que graba un video llorando, le dice al juez que están invadiendo el domicilio, pero fíjate, algo bien importante, ella lloraba mucho y decía, juez, ¿cómo es posible que no se dé cuenta que un hombre que da quién sabe cuánto de pensión, no sé cuánto decía ahí, da de pensión, vaya a tener derecho de ver a las niñas que no le importa? Es que ese es el tema, Sí, que le ponemos precio a los hijos. claro. Y nada que ver, o sea, si, lo dije hace ratito, si no te da una pensión bastante y suficiente, demándalo. Promueve un incidente de aumento de pensión, comprueba que gana más y que tus hijos necesitan más, pero eso no es un motivo para que tú le vengas a decir al juez, no la mueles, juez, me da 2 pesos de pensión y qué derecho tiene de querer ver a las niñas. Estamos confundiendo Juana con Chana y es ahí donde los derechos de los niños están siendo vulnerados. Y bueno, desde entonces no sé qué habrá pasado, pero pues por lo que estoy escuchando no las ha visto, pero eso es violencia familiar. Y yo creo que a veces también necesitamos abrir los ojos y cambiar de método. Dicen por ahí que el agua en un río no se queda tope y tope en la piedra. A la hora que llega la piedra, topa y le saca la vuelta. Creo que a veces, Patricio, sería bueno reconsiderar o recalcular, porque a lo mejor estamos insistiendo en un mismo camino y, por ejemplo, en este caso de él en particular, lo que yo logro vislumbrar es una violencia hacia las niñas al ponerles como, bueno, un precio y poner ese precio como
una causa por la cual él no ha podido ver a sus hijas, independientemente de todas las cuestiones penales. Sí, claro. Pero de acuerdo a ese video en particular, creo que ese video puede ser utilizado a manera de que el juez se dé cuenta cuál es la verdadera motivación que tiene la señora para no dejarlo ver a sus hijas. Licenciada, entonces hay que recalcular La ahí. semana de ese video fue a la fiscalía y puso la denuncia de abuso sexual agravado. Y en tu expertise, licenciada, porque a final de cuentas te vuelves en esta posición como un juzgador y tienes que ser completamente neutral, y lo digo entrecomillado, ante una situación, se exponen ambas partes. ¿Qué tanta verdad hay en todo esto y cómo logras tú distinguirlo? Háblame de este proceso. ¿Qué tanta diligencia tienes en esto realmente? Y no es la habilidad solamente de un abogado que al final del día va a recibir tal o cual beneficio de este proceso, en la habilidad que tenga de exponerlo y como lo expuso de una mejor forma ante él o la juez, pues vaya a dar un fallo que quizá no vaya a ser el correcto. O sea, Tuve una ¿cómo? audiencia hace poquito donde la señora viene y demanda al señor y luego pide una medida a efecto de que el señor salga del domicilio por violencia familiar. Viene el actuario, saca al señor del domicilio, se va el actuario y la señora le habla por teléfono al señor. Ya se fue al actuario, regrésate. Dijo, Chihuahua, pues como me regreso y me metes a la cárcel. No, tú regrésate, no pasa nada. La señora estuvo cobrando pensión alimenticia 1 año y medio, viviendo con el señor en la misma casa. A la hora que estamos en audiencia, viendo cuestiones de convivencia, yo le dije al juez, quiero tomar el uso de la voz. No. Si no vamos a hablar de convivencia, no, le digo, es que es necesario que usted sepa lo que está pasando, ¿verdad? Que la señora sigue viviendo con el señor, está cobrando una pensión alimenticia, tiene 1 semana que se salió de la casa, pero ella viene y lo espera allá afuera para a la hora que el señor llegue, cuando ella misma interpuso una solicitud para una orden de restricción. Esto es un juego, es una burla. Claro. O sea, los jueces necesitan salirse de esa cajita que la ley dice, sí, pero ¿qué te dicen los hechos? ¿Qué te dice el justiciable? ¿Qué te dice lo que hablamos allá arriba hace ratito? Tenemos a un niño y 2 mamás peleándose. Salomón dijo, bueno, mitad y mitad para que cada quien se vaya con... No, la verdadera mamá saltó. Eso es lo que hay que hacer. A ver, en el caso de él, la señora está diciendo que porque no le da pensión. Despuesito de que sucede esta orden de rompimiento de cerraduras. No quiere presentar, no conozco el caso hoja por hoja, conozco lo que los medios se dicen, pero con lo que los medios dan, yo pudiera decir que es un caso que está muy manoseado, que creo que no hay una verdadera perspectiva de infancia. Ya. Entonces, los jueces, ¿qué tienen que hacer? Olvídate de lo que dice papá y de lo que dice mamá. Mejor enfócate en lo que tú estás escuchando y cómo los estás viendo, y si de veras eso no es una venganza personal donde los hijos son el botín y tú como juzgador tienes la obligación de proteger a los niños. Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es uno de los primeros 3 artículos, no sé exactamente cuál. El juez es responsable de lo que dicta y de las repercusiones que va a tener en el niño hoy y mañana. No puede ser esos acuerdos de machote donde todos son iguales y nomás le cambias la fecha. Tienes que ver la condición de cada niño porque como juez la ley te hace responsable de esas consecuencias. Estoy a 2 minutos que se me acabe la pila del literal de las cámaras y que tienen que ir a comer y tienen evento por la tarde. Solamente esta pregunta, licenciada, en concreto. ¿Se puede yo como defensor o persona que vengo a exponer un caso, puedo anteponerle los lentes al juez o jueza de decir, tal cual esto se está juzgando con perspectiva de género, yo puedo ponerte los lentes de este caso, pido que se juzgue con perspectiva del menor? Si tú te sabes el protocolo de actuación de la Suprema Corte, tráetelo y dile, aquí dice esto, aquí dice el otro, porque es de observancia obligatoria para todas las autoridades. No es que quieran o no quieran, es que así tiene que ser. Aparte, un abogado que está, y ahora otro recurso, y más recurso, esos no son.
Un abogado que no va por la conciliación, retírate, porque ahí sí eres su minita de oro. Un abogado, buen abogado ético, siempre va a ir por la conciliación. Quería agregar algo que menciona la ley que informa en cuanto a la medida de restricción. Como ella bien lo dice, la restricción es para normalmente el papá, ¿no? Y se extiende a los hijos por la madre normalmente, que es la que mete la orden de restricción, pero a veces no lo dejan solamente ahí. O sea, lo van y dicen indicaciones en la escuela que no pueda pasar ningún familiar y lo extienden después a toda la familia extendida, abuelitos, primos, tíos. Entonces te bloquean toda la convivencia con toda la familia de la parte no custodia. Es un modus operandi ya. No, porque la familia extendida o extensa, que son abuelitos, tíos, primos, ellos son muy aparte y ellos pueden venir a pedir sus convivencias por aparte. Una cosa es que el papá o la mamá convivan con sus hijos y otra cosa es que la familia se espere a que el papá pueda convivir o no. No puede, o sea, no tienen que renunciar a ese derecho. El menor tiene derecho, también el artículo 23 de la ley que mencioné, a tener una convivencia, dice, de manera regular, no una vez a la semana, no una vez a la quincena, de manera regular con ambos padres y sus familias extendidas, aunque los padres no vivan juntos. Así lo dice, hay que hacerlo valer. Ya para concluir nomás, para que sepas cómo quedó esa historia, al pobre juez Platas, puedo decir el nombre del juzgado 26 familiar, pues también le fue en feria, porque mi expareja a él le puso un amparo para evitar la localización y búsqueda de las dos menores, argumentando que como acusó al exmarido de abuso sexual agravado, entonces al juez lo ató de manos. 1 año, 4 meses después el amparo lo perdió mi expareja, ¿sí? Pero a los 10 días, en el último día, metió el recurso del amparo. Eso fue en marzo del año pasado. Seguimos esperando la respuesta del recurso al juez. No a mí, ya le puso amparo y recurso de amparo al juez. Entonces el juez no las puede buscar a las niñas. No se meta. O sea, no, al juez también le fue feria. Eso es el juez, pero no se meta. para que entiendas, esos son los recursos que este país tiene para evitar que alguien logre que vea a sus hijos. Ella, mi expareja, ha utilizado junto con sus abogados todos los recursos que este país te ofrece. Apelación se tarda, al menos en mi caso, año, 2 meses. La pierdes, metes el amparo. Año, 2 meses. Lo pierdes, metes el recurso de amparo. Lo pierdes. Por eso se ha dilatado tanto este caso. Y por eso 4 años, 10 meses después, va a ser el juicio oral de la primera denuncia. Y lo del abuso sexual está todo detenido por un amparo contra un juez y está detenido y va para 5 o 6 años más. Así de triste y lamentable es mi caso y el de la mayoría de los miles de papás acusados falsamente en este país, con leyes perfectas, pero con autoridades podridas y un sistema inoperante, rebasado, que no funciona en favor del interés superior de las y los menores. Mario, César, solamente algo que quieran aportar en todo esto que hemos hablado. Disculpen que nos alargamos en el tiempo. No, para nada, no te preocupes. De hecho, estaba bien interesado con el caso de Patricio, pero créeme que algo que en lo que coincidimos, yo creo que la mayoría es un patrón. O sea, es un patrón que cada mujer o cada papá que está haciendo obstaculiza al contrario, hacen lo mismo. O sea, yo también tuve una situación muy complicada, de un paciente psiquiátrico. Yo soy el segundo papá obstruido por la misma persona. Entonces, ahorita somos 2 papás luchando contra ella por ver a nuestros hijos. Yo tuve 2 con ella, el otro papá tuvo 1. Y al otro papá, desde hace 8 años, le quitó la patria potestad. Y ahorita es lo que está haciendo conmigo. Entonces, prácticamente ahorita lo que comentaba Patricio es un. ¿Es una experta ahí, entonces? Claro, sí, sí, sí. No, y también. Estuve detenido por violación, o sea, me detuvieron por una falsa denuncia, me intentó matar, me enterró un cuchillo en la parte del corazón, tiene una demanda penal por intento de homicidio, se internó en el psiquiátrico y luego cuando puse la denuncia me dice el fiscal, ¿qué pruebas traes? Le dije, mira, en el hospital está mi dictamen y en el psiquiátrico está el expediente de ella donde sola voluntariamente fue y se internó manifestando que quiso matar a su esposo con un cuchillo. ¿Qué más pruebas quieres? Digo, manda a solicitarlas por medio de oficio. Y me dice, no, no las vamos a solicitar. ¿Por qué? Porque si las pedimos,
ella se puede declarar imputable, algo así, imputable, y eso no te favorece a ti porque no vamos a poder procesarla. Yo en ese entonces, que fue hace un año, pues no sabía todavía mucho el tema de leyes. Dije, no, pues está bien, pues si el fiscal me lo está diciendo, pues no lo hagamos. Hoy me entero que eso me hubiera beneficiado, que se solicitaran esas pruebas, porque a lo mejor en la materia penal se hubiera declarado así, pero en la materia familiar hubiera perdido la custodia en ese momento. Entonces, desgraciadamente las autoridades, la constitución no se está llevando a cabo como es. Hoy me veo en la necesidad de tener que meterme a estudiar leyes, estoy estudiando ya para abogado. ¿Por qué? Por la misma razón, porque no hay quien nos defienda. Un punto bien importante nomás para terminar, ahorita comentabas qué herramientas tenemos. Yo creo que una herramienta fuerte que podemos tener y que está en nuestras manos son las redes sociales. Yo tengo mis redes sociales personales creadas para mis hijos. ¿Por qué razón? Porque si no me dejan verlos, yo sé que el día de mañana ellos crecen, van a empezar a buscar mi nombre o algo y me van a ver que todo el tiempo estuve luchando por ellos. Y muy cierto lo que decía Patricio, va a llegar un momento en el que me van a buscar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vieron mi lucha constante. Entonces, el poder más fuerte que tenemos y que tenemos que por la misma razón estamos todos unidos en esta mesa, es colaborar a través de redes sociales para tener ese alcance o visibilidad o concientizar a la mayoría de la sociedad. Sí. Gracias, César. Perdón, Mari, algo que quieras agregar. Por dos, todo lo que dijeron. Pues mira, en realidad siempre hay mucho más que agregar, pero todo lo que han dicho mis compañeros de entrada, pues para nosotros es como que una clase, esto que estamos hablando, una masterclass de los unos para los otros, porque por más de que cualquiera de nosotros tengamos años en los casos y por más que nos hemos estado viendo las caras año tras año, bueno, no viéndonos las caras, digo, conociéndonos, seguimos aprendiendo más. Desde que nos conocimos, cuando conocí el caso de Patricio, 2023 yo lo conocí, ya llevabas 2 años en la situación, un año, y haciendo los videos, y cuando estoy viendo los videos de cada una de las personas voy aprendiendo más. Por ejemplo, he hablado mucho con Nina Isaac, digo, con Nina y ahora de Daniela, y lo que los veo decir hoy es mucho más avanzado de lo que se veía hace 3 años. O sea, hemos avanzado demasiado y eso me lleva a un punto con el que pues pudiéramos concluir. En realidad, qué estamos haciendo cada uno de nosotros aquí? ¿Por qué la vida nos puso a nosotros aquí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros que cada uno de nosotros, lo que sí puedo asegurar, a excepción del caso de la licenciada Yolanda, porque ella estudió de profesión, pero no era nuestro plan de vida? De ninguno de nosotros teníamos otros planes, a Dios le habíamos puesto otros planes de vida y de pronto la vida nos dio una sacudida y estamos aquí. Ninguno de nosotros está aquí por gusto. Bueno, claro, venimos por gusto, muy, muy gustosos a esto, pero vaya, no era nuestro plan de vida. Y entonces a lo que yo me pregunto es, creo que todos nosotros somos una pieza clave en este rompecabezas gigante porque estamos llevando la causa a otros foros más grandes. Lo que cada uno de nosotros aquí ha inspirado y ha dicho en videos y seguirá diciendo es lo que a muchas otras personas mueve. Entonces, si a mí me trajo a mí el caso de la obstrucción de mi hija y a Patricio lo suyo, a César, a Nina, a Alex, a todos los de aquí, nos damos cuenta que no era ni siquiera por nuestros hijos, está haciendo por otros, porque la información que tenemos es tanta que ya no es para nuestro caso en lo particular, porque bien nuestros casos a lo mejor se van a ir tornando y van a ir evolucionando, pero estamos modificando y a lo mejor ya estamos solucionando casos por completo al 100% de cosas que nunca nos vamos a enterar. Si de repente hemos recibido mensajes que dice, por ustedes ya mi situación se pudo arreglar, se pudo mediar. Y dices, y la mía no, chingado. Pero a lo mejor no estamos aquí por la de nosotros, estamos inspirando a otras personas. Y yo creo que eso nos ha obligado, los que tenemos el gusto por los medios de comunicación, como Patricio, como es mi caso, como Alex, que es comunicador también, usamos las herramientas, pero las otras demás personas también las he visto que se han vuelto inspiradoras y se han vuelto conocedoras de la comunicación y lo han inspirado de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando escucho a Nina, digo, no manches, no es la misma Nina que escuchaba yo hace 3, 4 años, que ya era una mujer con demasiado conocimiento, y ahora más. O sea, entonces veo cómo cada una de las personas está creciendo demasiado y aparte lo inspira con una
una potencia que yo digo, eso no lo hubiera podido yo cuadrar de esa manera. Y de repente yo hay ciertas cuestiones que no entiendo todavía y cuando me la dicen algunos de ustedes, haz de cuenta que hace clic y ahora es mi misión también transmitirla. Es, haz de cuenta lo que pasó con el cristianismo en los tiempos de Roma. Estamos nosotros como que viendo la manera de duplicar, de evangelizar a otras personas, sin quererlo, porque de repente hablamos de nuestros casos y nos salimos y hablamos en general. Entonces creo que esto es lo que estamos haciendo. La misión que tenemos cada uno de nosotros es más allá de nuestro caso. Estamos inspirando a otras personas y estamos también inspirando gente que todavía a lo mejor hoy en día no se casa, no se pone en pareja y estamos a lo mejor evitando cuestiones a raíz de nuestros casos. Entonces, Dios nos puso aquí, somos unos peones en este juego de ajedrez, estamos haciendo lo que definitivamente a lo mejor no veníamos a hacer, pero ya estamos aquí, lo estamos haciendo con mucho gusto, le invertimos tiempo y dinero, porque lejos de ser esto productivo es al contrario, tenemos nuestros trabajos con los que financiamos a lo mejor esto, y a lo mejor esto también nos sirve para reconstruir otras vidas. Entonces, pues ese es el mensaje con el que quisiera concluir. ¿A qué estamos haciendo nosotros aquí? Ser punta de lanza nunca va a ser nada sencillo, el estar al frente de la batalla también se corren muchos riesgos. Sin embargo, de manera personal quiero felicitarles por estar ahí, por permanecer y no desistir. Quizá uno es el que siembra y llegará alguien más a cosechar, pero vale la pena, vale la pena. El saber que al final del día hay una justicia y esa justicia sí es divina y hay leyes inquebrantables, como lo decía Nina, cosas que no se pueden negar y llegarán a suceder en el tiempo correcto que tenga que suceder. Así que por ese lado, felicitarnos, invitarles a que sigan adelante sin perder el objetivo de por qué lo estoy haciendo, inspirando a los demás, dando los recursos también a los demás, para poder avanzar el camino que ya ha sido avanzado por ti y no tener que empezar esto 2, 3 años atrás, juntamente que contigo, con donde ya pasaste. Aprender de cada experiencia de cada uno de ustedes. ¿Qué tan rebasados estamos? Perdón, solamente para terminar y ya no vuelvo a hablar, se los prometo. Excitativa de justicia, habla Patricio. 1 año y quién sabe cuánto del recurso de revisión, ¿o cuánto? Perdón. ¿El recurso de revisión cuánto tiene? En mi caso, el promedio que mi hermana me sacó, que cada apelación, amparo y revisión amparo, 1 año, 2 meses por cada uno. Por Ese es el cada promedio uno. En mi caso, que es parecido, similar al de la mayoría de los casos. No, y más ahora, Cuando con los alguien nuevos pone una apelación, jueces. eso se tarda en que te lo contesten. Si la pierdes, vas por el amparo. Si lo pierdes al año, vas por el recurso de amparo. Y todavía en una última instancia calculé una cuarta, que no me acuerdo cómo se llama. Ok, entonces fíjense bien. Existe la excitativa de justicia. Se están tardando mucho en tu juicio, promueve. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que tenemos derecho a que se nos imparta justicia dentro de los términos que marca la ley. Que a lo mejor para el amparo no hay un término, pero la misma jurisprudencia habla términos razonables. 1 año no es un término razonable. 2 años menos. ¿Cuánto considera que sería razonable? Yo creo que depende, bueno, también, perdón, porque la jurisprudencia también dice que las cargas de trabajo no es un obstáculo ni es una razón válida para no sacar el trabajo. Debido a las cargas de trabajo. No. Exacto, ese es el pretexto, pero la misma Suprema Corte ha dicho que eso no es un pretexto válido. ¿Por qué? Porque se supone que cada juzgado, que cada tribunal tiene el personal que ya se pensó que es el adecuado, los horarios, la experiencia, se supone, para que vaya saliendo el trabajo. En esta solicitud, ¿qué tanto lo puedo, qué tanta injerencia puede haber en decir, a ver, espérate, pues, si está sobrepasado el trabajo, o qué es lo que tú estás priorizando, que en mi caso no lo ves, pero sí ves el caso de violación? O sea, ¿bajo qué perspectiva lo estás haciendo? Por eso yo decía... El interés superior del menor. Exactamente, qué tan importante es desde el principio anteponer este recurso, decir, quiero que lo juzgues desde el interés del menor. Interés superior del menor dentro de los términos que marca la ley, que la Corte dijo que cargas de trabajo no es obstáculo para no sacar las resoluciones en tiempo. Gracias. Gracias.